Sin más, le cedo la palabra al profesor Alejandro Guzmán. Aplausos para él. ¿Es para que ya termine o cómo lo van a hacer? Bueno, un gusto estar cara a cara en esta oportunidad. A mí me ha parecido muy importante el hecho de que esta reunión, este encuentro, constituya una posibilidad de reflexionar sobre cómo, hacia mediados de los años 60, discutíamos el tema del desarrollo, en la perspectiva que acaba de señalar el profesor, es decir, no solamente desarrollo es economía, porque la gente que tiene plata hay que ver qué tipo de humanidad es. Y no son los ricos obligatoriamente los que tienen un sentido de humanidad y de desarrollo, digamos, de la condición humana. Eso no significa ser buena gente y estar dispuestos a aceptar todo, no. Sino la sociedad que tenemos hoy, el país que tenemos hoy, puede estar aspirando a ser parte de la OCDE, puede estar aspirando a ser APEC y más majaderías. Pero, ¿cómo nos tratamos? ¿Quiénes son hoy los sectores más golpeados? ¿Qué pasa con el mundo del trabajo? ¿Qué pasa con la capacidad de atender población en total desamparo desde el punto de vista alimentario, de la salud, etc.? Bueno, y si nos remontamos a salir fuera de Lima e ir al interior del país, ¿qué pasa ahí? Entonces, a mí me parecía también muy importante que San Marcos dedicara unos minutos a pensar en un sanmarquino. Un sanmarquino que fue estudiante de la Facultad de Medicina. No concluyó sus estudios de medicina porque se fue al seminario y se hizo cura. No curandero, sino cura. Ese retazo de hombre, porque era chatito, ¿no? Gustavo. Yo tuve la oportunidad hace muchos años, estoy hablando del día 6 de enero de 1959, en Pluma, de asistir cuando él se recibió de cura. Y él después ha continuado estudiando. Lo que pasa es que Gustavo, en conversas personales, me decía: yo sé lo que es ser pobre. Viví en Barranco, en una de esas casuchas del antiguo Barranco. Mi mamá tenía que ir a empeñar el aro matrimonial para que pudiéramos comer algunos días. Importante. ¿Cuánta gente ha tenido que empeñar lo poco que tenía para poder sobrevivir? El caso de este señor Gustavo, que es una luminaria, no solamente en el campo teológico, en el campo del pensamiento marxista y del pensamiento histórico del país. Él estudiaba en el Colegio San Luis de Barranco, si conocen Barranco, de los hermanos maristas. A mí me tocó estudiar con los hermanos maristas, pero en Miraflores, en el Champañá de la época. Ese Gustavito leía, y sus compañeros de aula todos los días le llevaban las tareas. Y un día me dice: oye, mis compañeros venían y jugábamos ajedrez y se iban amargos. ¿Por qué? Le digo, porque yo les ganaba en ajedrez, nunca me ganaba. Pero después entendí que aprender a jugar ajedrez no es un problema de una técnica, sino de aprender a pensar y adelantarse. Porque estaba enfrente de un tipo que pensaba, él. El otro elemento que me parece importante es que ya Gustavo Mayor formamos una organización que se llamó el Movimiento Sacerdotal ONIS, Oficina Nacional de Información Social. Aquí hay un texto publicado en San Marcos. Es una tesis de un estudiante de San Marcos que hizo su tesis sobre el movimiento
de curas, de sacerdotes, llamado Onís. Esto es en los años 65, 66, 67, 68. Aquí estamos 3 canallas, bueno, perdón, 3 personas. Está Gustavo, como les dije, era un retazo de hombre, chiquitito. Y cojeaba todo el tiempo en un zapatón que le habían hecho especial para equilibrarse. El otro era Jorge Álvarez Calderón, de una de las familias más ricas del país, y que también se hizo cura. El otro no sé quién es. Carlos Dávila. A ver, mira bien. Ponte tus anteojos. Bueno, ¿por qué? Gustavo solía, voy a dar anécdotas. Gustavo solía decir lo siguiente: que él se especializó. ¿Quién es? Usted. Entonces, Gustavo se especializó en el siglo XVI, la historia del siglo XVI, en el campo político, en el campo histórico y también en el campo de qué diablos tenía que hacer ahí la religión para aplastar a los indígenas en este país. Esto es muy importante. Tuvo que después ir a Europa a estudiar y ahí se dedicó y estudió todos los trabajos de Marx en alemán y tenía una mirada sobre el marxismo, sobre el pensamiento de Carlitos Marx, quiero decir, o sea, viene muy crítico, no en contra, sino cómo aprovechaba eso para pensar el país en un momento en que aquí se hablaba de desarrollo.